de la misma atención. A través de un nuevo plan, importante reconocer entonces subcentros o centralidades que garanticen el desarrollo y el bienestar para todos, como lo pueden ver en que atienda de la misma manera las diferentes zonas de la ciudad y que coloque al ciudadano en posición de mejores oportunidades de desarrollo en un entorno sano. Finalmente, la dinámica económica debe de influir también determinantemente en las estrategias de consolidación urbana, reconocer estas entidades y definirlas también por la presencia y fortaleza económica. Este nuevo plan, finalmente, deberá fortalecer el crecimiento armónico y sustentable para todos los que habitamos la ciudad. Una ciudad que ya existe y que coloque al ciudadano en posición de acceso a mayor calidad de vida. Gracias. Buenas tardes. A mí me toca platicar un poco de la problemática de la ciudad en cuestión de viviendas y cómo esta nueva propuesta de PEDU pudiera incrementar algunas de esas problemáticas. Por ejemplo, aquí estamos viendo lo que viene siendo el comportamiento histórico de la vivienda. Podemos observar cómo la vivienda tradicional, media, residencial y residencial plus, de alguna manera se han simplemente incrementado el desplazamiento de vivienda. Pero el problema está en la vivienda popular. Ahí tenemos una caída del 66%. Y queriendo entender un poquito qué sucede, porque puede ser que esa posible vivienda se haya sido absorbida por otros mercados. Generamos un zoom, por decirlo así, en el tema de cómo está la vivienda en la parte de Infonavit. Si gusta. La demanda potencial. Aquí hicimos una comparativa de la vivienda económica. Sí. Vamos a silenciar los micrófonos de todos, por favor. Reiniciamos, José Luis, adelante. Sí. Aquí estamos comparando qué sucedió con la vivienda económica en los últimos 5 años, cómo hubo una caída del 66%, y a un lado la comparamos con la demanda potencial. La demanda potencial viene siendo la gente que tiene autorizado un crédito de Infonavit en este momento. Y cuando lo estamos haciendo con la gente que gana menos de 4 UMAS, esto es viviendas hasta 400,000 pesos. O sea, a esta gente le prestan máximo 400,000 pesos. ¿Qué sucedió? Pues vimos un incremento de un 41%. ¿Qué debería suceder? Si nosotros atacamos el rezago habitacional, lo que debería suceder es disminuir esa gente. O sea, empezar con 39,000 y terminar en 20,000 porque lo estamos atacando. En cambio, lo que sucedió es que incrementó la demanda potencial. Hay más gente hoy que no tiene vivienda económica. ¿Y cómo están resolviendo ellos su problemática de vivienda? La que sigue, por favor. Ya de la única forma que es posible en este momento, con la vivienda regular, con todos los problemas que esto trae, principalmente para las personas, por las carencias que tienen en vivir en esa situación, pero también, al principio, los costos de meter esas infraestructuras pueden llegar a valer de 3 hasta 8 veces más de lo que hubiera sido haberlos hecho en el momento inicial. Y el problema, de alguna manera, es que esta gente, las personas que están solucionando de esta forma su vivienda, muchas de ellas pudieron estar en el estado formal y se cambiaron al informal debido a que no tuvieron un acceso, no se pudo pues acceder a la vivienda. ¿A que sigue, por favor? Aquí ya observando de alguna manera detallada lo que está proponiendo el plan en el tema de vivienda, y cuando se calcula cuánta vivienda se usa en los próximos 20 años, se basa en el crecimiento poblacional de los próximos 20 años. Nosotros observamos ahí un problema, debido a que estas gentes, la gente que va a vivir en la ciudad en los próximos 20 años, pues va a tener menos de 20 años, por lo tanto no son realmente usuarios, no van a comprar una vivienda. ¿Qué tenemos que atender? Pues a la estructura de la población, de la que realmente compra vivienda. Esto es gente de 25 a 40 años, que son los verdaderos usuarios. Entonces, las tasas de crecimiento poblacional, estamos hablando de 5%, la realidad de los próximos 20 años, no los unos por cientos que se ven ahorita, debido a que
se está atendiendo, o sea, de alguna manera se está haciendo incorrectamente el cálculo porque se está basando únicamente en el crecimiento de la población. Adicionalmente, es importante, como vimos ahorita, existe un déficit, bueno, pues tendríamos que sumar a este pronóstico de vivienda de los próximos años el déficit de vivienda. También el tema de la disminución de los habitantes por vivienda, esto incrementará también la necesidad de más vivienda y, por supuesto, si se hacen las cosas bien, como se vienen haciendo en el municipio, con el tema de Chihuahua Futura, y eso hace que más gente venga a vivir con nosotros aquí, de fuera del estado, de fuera de la ciudad, pues será necesario meter esas viviendas también a las cuentas, por decirlo así. La que sigue, por favor. Aquí uno de los problemas que más nos alarman de lo que se está planteando es el tema del lote mínimo. Estamos hablando de que finalmente era posible construir, por lo menos la ley ahorita establece 120 metros cuadrados como mínimo. Aquí se habla de que el 90% de las reservas se intenta poner un lote mínimo de 200 metros. Ahí vemos la gráfica que el 80% de las viviendas se desplazan con un lote menor a 200 metros. ¿Esto qué significa? Pues que va a haber un incremento en la vivienda. ¿Y quiénes van a ser los más afectados? Pues otra vez los que menos tienen van a ser a los que más se les va a complicar poder acceder a la vivienda. Siguiente, por favor. En la Ley de Desarrollo Urbano, el artículo 103 nos menciona algunos puntos que son necesarios atender en el nuevo plan, los cuales, por ejemplo, es el tema de la vivienda asequible. Se tienen que establecer las políticas para poder ser atendidas correctamente y, por supuesto, tener las políticas para prevenir la vivienda irregular. Bueno, ¿qué está haciendo el nuevo plan? ¿Qué propone? Por supuesto, está proponiendo algunas políticas que pudieran hacer lo contrario de lo que establece el artículo. O sea, pudiera imposibilitar que se dé la vivienda asequible y pudiera, sin querer, también, por supuesto, incrementar la vivienda regular, porque es la única alternativa que existe. Entonces, es bien importante que planteemos políticas que realmente puedan atender un poco a todo, ¿no? O sea, la cobija de México es pequeña, si le jalamos entendemos que se sufre de otro lado, pero de todas formas es parte de lo que tenemos que pensar. Gracias. Gracias, Luis. Hola, gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Adelante. Me tocará compartirles 3 herramientas urbanas que están cobijadas por la Ley de Asentamientos Humanos del Estado. Adelante. Y que considero son indispensables en este quehacer de saber hacer ciudad, ¿no? No me detendré mucho en la visión, solo les pido que recordemos que la visión de Ciudad al 2040 pone a las personas como eje central de esta y que busca que sea ese espacio equitativo y que dé oportunidades para todos. En ese sentido, ¿cómo hacemos que las herramientas de las que hablamos puedan permitir que la ciudad llegue a esa visión de ciudad? Adelante, está ahí bien. El polígono de actuación es una de las herramientas que quiero compartirles. La anterior, por favor, y que se refiere precisamente a la delimitación de un área física en la cual pueda establecerse, una vez el análisis hecho, una normatividad complementaria, principalmente para 2 factores. Una, para dotarla de potencial y desarrollo, o bien para identificar una problemática y poder contenerla. En este sentido, la propuesta de ordenamiento territorial, del instrumento que está en elaboración y consulta, propone que esto se haga a través de 5 grandes polígonos, le denomina de consolidación urbana. Pero para efectos son polígonos de actuación y deben de estar acogidos a los términos de la ley estatal. ¿Qué deriva de ello? Que si bien es cierto, los 2 primeros polígonos, el 1 y 2, los que ustedes ven en azul en la imagen, efectivamente este espacio delimitado pretende en su propuesta de crecimiento que ahí se consolide a través de la densificación y las alturas nuestra ciudad. El problema quizás surge fuera de estos grandes polígonos, el problema del ordenamiento. Porque el polígono 3, 4 y 5 presentan características que, vistos desde los lineamientos de la ley, harían muy complicado para la administración, concretamente la Dirección de Desarrollo Urbano, su administración, por 2 premisas. Una, lo extenso de la superficie para realmente cumplir con los polígonos de actuación. Y 2, porque no son áreas homogéneas.
Es decir, una sola normatividad complementaria no logra abarcar toda la problemática de dicho polígono y solucionar. Adelante. Un ejemplo de ello es precisamente lo que se conoce en este ejercicio de ciudad cercana, que ya tiene años el municipio intentando implementar esta visión de consolidación y densificación hacia un área que considera que es el polígono con mayor infraestructura y menos déficit. Creemos que es un buen ejercicio, pero es un ejercicio y una propuesta que se pone a merced de la ciudad para que si se conjuntan todos los escenarios, las inversiones, los dueños de la tierra, se pongan la posibilidad de este crecimiento a través de la densificación. Lo que pasa es que esta ciudad cercana, o polígono 1 y 2, no puede olvidar que nuestra ciudad está compuesta por una superficie mayor y que sus realidades son muy distintas a las que se viven en el polígono 1 y 2 y que se requiere también ir a fortalecer y, ¿por qué no?, esperar que ese también sus habitantes puedan sentir la ciudad como cercana. Adelante. Así pues, si el polígono 3 y 4 particularmente son los que presentan una estrategia muy complicada de implementar, realmente pensar que los problemas, y este es solo un ejemplo esquemático, que los problemas de las zonas con mayor de acuerdo al diagnóstico que presenta el instituto, fueran abordadas en escenarios más concretos, que realmente reflejaran la realidad del entorno que se está analizando, seguramente se lograría normatividad y una normatividad concreta para la solución, pero le permitiría al gobierno generar políticas públicas de acciones de corto, de mediano y largo plazo, y no como ahorita que pareciera. ¿Se escucha por Zoom? Sí, sí se escucha. Y no como en este momento la propuesta de ordenamiento, pues se corre el riesgo de que precisamente estas zonas puedan tener una disminución en inversión y con ello su consolidación sea de muy largo alcance, ¿no? Adelante. Un ejemplo de por qué la estrategia debe de ser reanalizada, esta estrategia de 5 grandes polígonos, es una de las mismas metas que el propio proyecto se propone y nos dice que se espera que para el año 2040 el 50% de los chihuahuenses vivamos en el polígono 1 y 2 o en esta ciudad cercana. Los mismos números del documento parecen advertir que eso sería imposible. Primero, actualmente, dicen los datos del instituto, más del 60% de los chihuahuenses viven fuera del polígono 1 y 2 o ciudad cercana. En la misma proyección que hace el Instituto Poblacional para el año 2040 de casi 1.151.000 habitantes, implicaría que para que ese año viviéramos todos en polígono 1 y 2 se requeriría que desde el año 2020 no se construyera ni habitara una sola vivienda fuera del polígono 1 y 2, lo cual suena imposible de imaginar, legalmente imposible de implementar, pero yo los invitaría, y es a lo que estamos invitando con el foro, que reflexionen las consecuencias para nuestra ciudad si esos escenarios se materializan. ¿En qué condiciones dejaríamos al resto de la ciudad si viviéramos en dicha inversión? Adelante. El siguiente ejemplo es la introducción de la siguiente herramienta urbana a las que quiero convocarlos. Este plano está elaborado, cuya fuente también es el instituto, y nos identifica con estos colores los lotes baldíos que se encuentran en el área urbana. Como se puede apreciar, en el área que representarían el polígono 1 y 2, la mayoría de los predios, si no es que todos, son lotes baldíos menores a 1000 metros cuadrados. De tal suerte que esa estrategia que se están planteando para el año 2040, de que a través de iniciativa pública se construyan 3 proyectos pilotos de usos mixtos en esta ciudad cercana, pues al menos en los lotes baldíos se advierte claramente imposible. Pero seguramente la estrategia está pensando en los predios subutilizados, para que realmente se consolide esa política que no es nueva. El hecho de regenerar y meter a la actividad económica urbana los predios subutilizados de nuestra ciudad no es reciente. Creo que no se ha materializado porque no se han tenido las herramientas de acompañamiento para que realmente se dé adelante.
Y creo que la siguiente herramienta, que es el órgano gestor de suelo, pudiera ser precisamente ese amigo o acompañante, particularmente del ente público, para materializar esa meta. Adelante. Si bien es cierto, se está planteando en el mismo instrumento que está en revisión, que en este año se cree y ponga en operación dicho órgano gestor de suelo, no tengo la certeza de que efectivamente el municipio haya hecho la provisión presupuestal para su implementación. Ojalá que se haga. Si no se ha hecho, es fundamental que se busquen los recursos y los medios para empezar, porque creo, adelante, que esta herramienta será un facilitador para la consolidación de los predios baldíos y subutilizados. Adelante. También creo que nos puede acompañar en la identificación y adquisición de esos predios como reservas públicas futuras. Adelante. Puede ser otra gran ayuda en la administración de las enajenaciones de las reservas públicas, que garanticen la transparencia y la disposición de dichos recursos en obras tangibles que tengan a disminuir los déficits. ¿Mi mamá? No, en la mía es que estoy en una reunión Zoom. Adelante. La tercera herramienta urbana que quiero hacer mención, pues nomás quería. es lo que se conoce. Que no lo puedo silenciar. Listo. Gracias. La tercera herramienta urbana que deseo analizar con ustedes es lo que se conoce como donación especie o donación fuera de polígono. Como todos sabemos, todo fraccionamiento se encuentra obligado a otorgar un porcentaje de donación de tierra dentro del predio a desarrollar. ¿Qué se propone? Que cuando precisamente no se necesite esa tierra en el punto donde se va a desarrollar el fraccionamiento, ya sea porque por su ubicación no se tiene un déficit de equipamiento, o bien por la dimensión del terreno a donar no cubriría ninguna de estas demandas, se propone que se le ponga un valor a esa superficie de donación en equipamiento para que con dicho monto esto se convierta adelante en hay equipamiento para la zona, adelante, o bien la adquisición, adelante, de reservas donde efectivamente las llegue a necesitar nuestra ciudad para cumplir el déficit. Termino nada más resumiendo esta idea con lo que yo considero que nuestra ciudad no es un lienzo en blanco, es una ciudad viva, pujante, y creo que en la medida que la logremos reconocer, podremos generar instrumentos que nos permitan llegar al mejor puerto posible. Muchas gracias. Me das un segundito nomás, Claudio. Les encargo mucho a los que están conectados por Zoom que nos hagan subir comentarios, dudas. No traemos estructurado tiempo para preguntas abiertas al auditorio en Zoom. Va a haber preguntas específicas de invitados que los invitamos a hacer una diserción de lo que se está presentando. Y en este caso les encargamos también apagar sus micrófonos. Por ahí de repente traemos los tiempos controlados y se nos está complicando hacer las pausas. Adelante, Claudio, pero felicidades, vamos muy bien en tiempo. Adelante, Claudio. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, empezando con que entendiendo a la ciudad como una diversidad, tanto de elementos como de ambientes poblacionales y culturales, se nos hace difícil, digamos, en conclusión, pensar que una política, digamos, aplicada al todo el territorio norte, sur, oeste de la ciudad, en términos de polígonos de consolidación, tenga un verdadero alcance efectivo, ¿no? En cuanto... Gracias. En cuanto precisamente a favorecer esa consolidación que se requiere. Voy a intentar compilar varios de los elementos que platicaron mis compañeros anteriormente referidos al análisis de un sector de ciudad. En este caso estaríamos, o tomamos como ejemplo, la zona oriente de la ciudad de Chihuahua, la zona cercana al aeropuerto. Una zona amplia, 6.600 hectáreas, que se representa el 11% del área urbana actual en la ciudad de Chihuahua, de acuerdo precisamente a la localización de
en el número de viviendas y actividades que se encuentran presentes, ¿no? Esto es importante en el sentido de que ahí hay población, existe esta población que tiene aspiraciones, ¿no? Y que finalmente busca que a través precisamente de los instrumentos de planeación existe una respuesta, en este caso, a su legítima necesidad establecida también dentro del marco legal, legítima necesidad de incrementar y mejorar sus niveles de vida. Ahí, este sector oriente se compone, como veíamos con los polígonos, les voy a decir PECUS, a los polígonos de consolidación urbana, para términos así. Cuando diga PECUS me refiero a polígonos de consolidación. Como los PECUS se componen de muy diversos usos de suelo, encontramos obviamente variadas densidades habitacionales, usos relacionados precisamente con las actividades de sustento para esta población, comercio, industria, equipamiento que se refiere a sus servicios y bueno, tendríamos que ver esto en términos del urbano y la reserva territorial. Adelante. Ahí vemos lo que corresponde en usos de suelo al área urbana dentro de este polígono. Como ustedes pueden ver, lo apreciamos como una zona dispersa y disgregada. La realidad es que ahora sí que existen varios núcleos, ¿no?, poblacionales dentro de este sector que conforman ambientes pues muy particulares entre cada uno de ellos. Igualmente, las actividades de sustento, el comercio y la industria que están relacionados precisamente al mejoramiento de sus condiciones de calidad de vida se aprecian igualmente dispersos, ¿no? Y también, digamos, poco integrados hacia la población habitante de estas áreas. Ahí vemos la composición de usos de suelo en área urbana, ahora lo vemos en áreas de reserva territorial, donde encontramos que la mayor cantidad, hay una proporción importante de usos rentables en términos de actividad económica. Ahí, pues, lo que significa la industria y el comercio y servicios representan el 25% de esa reserva territorial, cuando era muy limitado el representante. Se dejó de escuchar el audio. Está en mudo el micrófono. Listo, Claudio. Ok. Adicionalmente, la perspectiva poblacional que representa toda esa reserva habilitada en usos mixtos y usos habitacionales. No se escucha. Pregunta si se está escuchando, ¿qué nos dice? Pregunta si se escucha. ¿No? Sí, Ya se escucha de nuevo, ¿eh? Sí, adelante, Claudio. Ok, perfecto. Gracias. Adelante. Adelante. Se escucha Ok. muy mal, no se oye bien. Adelante, Claudio. Ok. En este aspecto de para la población, lo vemos donde se concentra, ¿no? Vemos que estos sectores ubicados más o menos al centro del polígono son los que representan las más densidades de población y también son los más disgregados, ¿no?, en cuestión de su conectividad hacia la mancha urbana. Vemos la zona sur ocupada por desarrollos de origen irregular, como son Aeropuerto y Sierra Azul, que ciertamente su grado de consolidación es muy bajo. Esto ha incidido precisamente en que estos sectores no hayan tenido la oportunidad ni la capacidad de integrarse plenamente con el resto de la ciudad. Y el potencial ahí es amplio, ¿no? Hablamos de que es el 9.3% de la población de Chihuahua que vive aquí. El 30% de esta población es menor de 14 años
lo cual define necesidades al momento en cuanto a educación y equipamiento y a futuro en cuanto a la consolidación de actividades productivas, ¿no? Porque obviamente estas personas que van a ser, obviamente, incorporarse a la actividad económica. Adelante. La situación de la vivienda en ese sentido es muy similar, ¿no? Igual que la población, el 9.3 del total de viviendas en la ciudad se ubican en este sector. Hay una densidad poblacional alta en promedio, considerando la mancha urbana, ¿no? De casi 46 habitantes por hectárea, mientras que la ciudad maneja rangos inferiores. Ahí es importante resaltar la necesidad que tenemos de conectar esta vivienda con el resto de la mancha urbana. Adelante. Ok. En cuanto a movilidad, ahí está el efecto precisamente. Tenemos tramos de vialidades. La realidad es que hay una estructura vial jerárquica planeada que en teoría responde a esas necesidades de conectividad que requiere la zona. Sin embargo, son tramos muy cortos los que están actualmente consolidados. La realidad es que la reserva territorial, en este caso, tiene un papel importante en cuanto a la futura consolidación de esa red vial necesaria para la integración. Y resulta que esa reserva territorial no está en nada incentivada a través de la propuesta del nuevo plan para su desarrollo. Adelante. Es una situación similar con las otras opciones de movilidad, como es el transporte público, ¿no? La realidad es que el transporte público en esta, digamos, necesidad de conectar zonas desintegradas, pues va a tomar las vías cauces sobre las pocas, muy pocas vialidades que tengan un grado real de consolidación. Y en ese sentido, la realidad es que las rutas de transporte que transcurren en esta zona son muy poco eficientes, plantean recorridos muy largos. Sin embargo, a la hora de poder consolidar verdaderamente una estructura vial y continuidades dentro de esta zona, esta, digamos, puede optimizar su funcionamiento en muy alto grado, favoreciendo entonces menos recorridos y mayor impacto. Adelante. La actividad económica obviamente se concentra en zonas que tienen esta calidad urbana, aunque aquí nos referimos a unidades económicas que son de muy bajo impacto. La gran mayoría son microempresas, las cuales obviamente tienen esta función de servir en productos y servicios básicos de primera necesidad a la población habitante. Los pocos, digamos, usos concentradores de empleo, que los identificamos ahí en rojo, la realidad se refieren más bien a los usos industriales que están sobre los parques consolidados, bueno, en proceso de consolidación. Y tenemos esta necesidad también de integrar y conectar o fomentar la mayor actividad económica que garantice un adecuado acceso a productos, bienes, servicios y sobre todo empleo. Adelante. Un minuto, Claudio. Gracias. El equipamiento urbano tiende a localizarse en estas situaciones también de cobertura directa a la población. La verdad es que hay poco equipamiento de cobertura regional en este sector. Hay un potencial importante en el sentido de una reserva de 15 hectáreas, una reserva territorial para equipamiento localizada más o menos en la parte central del polígono. Ya hay equipamiento importante ahí. Sin embargo, aquí hablamos de primarias, kinder, centros comunitarios, que bien sirven a la población, pero no representan un mayor o un alto impacto y sobre todo considerando las previsiones de consolidación futura de la zona. Adelante.
Tal vez el aspecto más relevante es la infraestructura. En este caso vemos la infraestructura de agua potable. Vemos, son tubos, son suministros ya dados que transcurren sobre zonas, lo que se identifica en color azul, zonas que en la propuesta del plan no están incentivadas para el desarrollo. Siendo que si un desarrollador, un propietario, aplica o quiere meter un desarrollo a su aprobación, la verdad es que tiene una factibilidad de servicios directa con esta condición. Y en este caso se vería limitado por los tiempos y por las condiciones establecidos para PECUS, en este caso 4. Adelante. En resumen, debemos de considerar al sector en sus propias dinámicas y en sus perspectivas. Esto incluye tanto lo urbano como la reserva territorial. Y en ese sentido, las vocaciones, ¿no?, que pueden tener los diversos sectores que componen este polígono. Zonas ambientales cercanas al río Sacramento, zonas con propuestas firmes para consolidación en la zona central y sur del polígono, zona de integración, en este caso metropolitana, por la consolidación con el municipio de Aquiles Cerdán, en la frontera oriente, y al norte, pues la proximidad del aeropuerto, y con esa condición de usos ya planeados que definen la posibilidad de implementar un polo estratégico de desarrollo vinculado a actividades industriales, tal vez, del conocimiento, situaciones que beneficien a la población, tanto habitante actual como futura. Adelante. Tomando, por ejemplo, la necesidad, ¿no? Ahora sí que una estrategia de polígono de actuación. Esa parte central sur del polígono tiene necesidades en cuanto al desarrollo de esa parte central que podría incidir en la prolongación de vialidades actualmente existentes y que tendiera a integrar los sectores disgregados que observamos más al oriente con el resto de la ciudad. También la posibilidad de detonar ese polo de equipamiento con usos complementarios, con actividad, con empleo. Tiene una proximidad directa con el complejo industrial Chihuahua Sur, ¿no? Entonces se concentra equipamiento y actividades económicas, lo cual beneficia en grande a la población habitante de la zona. Bueno, y también considerar, no, básicamente es eso. Con eso concluimos. Gracias, Claudio. Miren, nos salieron bien en tiempos, obviamente todos le ayudaron a Claudio. No sé si antes de pasarle la palabra primero al licenciado Carlos Grado, y luego sería el arquitecto Soto y en tercera instancia la doctora Olague. No sé si ustedes quisieran hacer un último comentario de cierre antes de recibir los comentarios del licenciado Grado y les ya mencioné. Lili, José Luis, Pepe, Claudio, ¿no? Sí, gracias. Gracias. La intención de este foro en mucho es precisamente plantear las diferencias que se tienen al proyecto en proceso, pero para robustecerlo y fortalecerlo, pensando en que realmente sea un instrumento que nos permita hacer ciudad con todas sus características. ¿Gustas pasar, Carlos, para hacer los comentarios? Tenemos 5 minutos para ti. ¿Aquí está? Sí, creo que sí. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Agradezco la oportunidad y el espacio que nos brindan para fomentar estos diálogos sobre el futuro y sobre todo el presente de nuestra ciudad. Tenemos algunos antecedentes jurídicos internacionales que nos permiten llegar a este día, a este foro en específico. No solamente, como muchos conocemos, ¿verdad? El foro internacional de Hábitat 3, el resultado de los objetivos
del milenio, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fueron a derivar a la creación de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento del Territorio y Desarrollo Urbano y Vivienda a nivel federal. Posteriormente se dio la indicación a los congresos estatales a la creación de la propia ley local en esta materia. Y justamente de la derivación de estos análisis internacionales es que hemos recaído en estos principales objetivos del nuevo Plan de Desarrollo Urbano de nuestra ciudad. Quisiera destacar parte de los comentarios hechos por los ponentes sobre toda esta cuestión de los polígonos de actuación, o también denominados polígonos de consolidación urbana. Si bien es cierto el ejemplo en el que concluimos con Claudio, con el arquitecto Claudio, en este sector poniente, del oriente de la ciudad, encontramos una gran actividad que propicia el crimen organizado. Incluso Ficosec, que parte de su semáforo de inseguridad que se vive no solamente en otras partes del estado, sino particularmente en esta parte de la ciudad, hay varios focos rojos. Estos focos rojos son detonados por la falta de oportunidades, por la falta de consolidación, por la falta de actividades relacionadas con los distintos servicios o necesidades propias de la comunidad. Y uno de estos efectos es justamente la vivienda abandonada, como lo comentaba José Luis Rodríguez. En esta parte, la vivienda popular efectivamente es un contraste, porque si bien es cierto ha disminuido, sin embargo mucha de ella es abandonada. ¿Qué ha propiciado esta situación? Que ciertos grupos, ciertos sectores de la población ingresan a estas viviendas sin darle la continuidad o la seguridad patrimonial que requieren las familias en la obtención de créditos, en la acreditación de la propiedad, en fin. Pero aún así, estamos viendo que estos sectores hay mucha vivienda abandonada. Creo que algo que le falta o que le faltaría a este plan de desarrollo urbano es ver la necesidad de cómo adecuar, condicionar o recuperar la vivienda abandonada, sobre todo esta vivienda popular en el sector que estamos en este momento analizando. Es importante en estos polígonos de consolidación cómo generar la normativa específica de este polígono, porque es muy distinta a los polígonos que vemos a los distintos polígonos que vemos en la ciudad. Pero este en particular, la pudiéramos enfocar con, ya tenemos mucha información que bien la plasmó Claudio, con servicios, educación, posteriormente con estos esquemas de empleo y de trabajo, que pudieran darle mayor seguridad y certeza a este polígono, y que mucho de esa zona que se pueda consolidar, que se pueda afianzar económica, social, cultural, académicamente, en fin. Yo creo que vamos a disminuir mucho los índices de inseguridad que se pudieran ver reflejados en otras partes de la ciudad. Ahora bien, en cuanto al organismo gestor del suelo, tengo entendido que ya existe la conformación del organismo municipal de gestión y administración del desarrollo urbano. Ya se publicó el documento incluso aquí en la ciudad de Chihuahua, pero no se ha consolidado, no se ha estructurado. Ya existe un esquema que pudiera dar solución a varios aspectos de dónde invertir o dónde asignar las áreas de equipamiento, las áreas verdes y administrar el recurso que se pueda llegar a ese organismo gestor. Y la verdad es que no me dejará mentir la licenciada Méndez, pero en Ciudad Juárez tengo entendido que funcionó en su momento y que la propia no lo estuvo administrando. Y hubo buenos resultados para efectos de poder ser muy concretos y específicos en dónde atender estas áreas de oportunidad. Un aspecto importante que nos falta resaltar, no solamente en el nuevo plan, sino en este actual incluso, son los sistemas de evaluación. Con esto concluyo. Necesitamos esquemas eficaces de evaluación del propio plan.
en qué mejoramos, en qué no mejoramos, dónde actuamos, en dónde no actuamos, con elementos eficaces que nos permitan tomar decisiones. Porque mientras no podamos medir, no vamos a poder mejorar. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos. Aquí Soto, si gustas pasar. Sí, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Primero que nada, hay que ser agradecido siempre y pues esta oportunidad hay que agradecerla para venir a platicar con ustedes. Quiero empezar en a riesgo de efectivamente hacer un análisis incompleto, porque se nos invitó aquí como analistas. Entonces, a bote pronto, válgame la expresión, voy a tratar de hablar un poco sobre lo que aquí se puso y complementar con mi punto de vista. Primero que nada, pues es evidente la capacidad de quienes nos expusieron, de todos y cada uno de ellos, a mi juicio, expertos cada uno en la materia que habló, además de otras materias que no son exclusivas del tema urbano. Y fui haciendo unas notas a lo largo de la exposición cuando me hicieron favor de invitarme a este evento, que me comentaba uno de los organizadores que íbamos a hacer un análisis para un nuevo plan. De pronto me sorprendí y dije, qué interesante, un nuevo plan, sería interesante analizar la posibilidad, pero no, luego ya me aclararon que era el nuevo plan. Entonces voy a ser más específico en este tema, ¿no? Aunque el otro creo que también es digno de un análisis, hablando con seriedad, por supuesto. Bien, yo creo que aquí se nos habló de los sustentos de la vivienda en unos números muy precisos, muy que evidencian el expertise del ingeniero. Lili, pues con toda la experiencia, ya dos veces directora de desarrollo urbano del municipio de Juárez, etcétera. Claudio, parte del inventario que tiene la ciudad en cuanto a expertos en el tema urbano. Creo que este ejercicio evidencia la capacidad de un grupo de gentes que por alguna otra razón se ha dedicado al tema de la planificación en nuestro medio, sobre todo en el territorio del estado. Y esto me llevó pues a hacer unas notas en el sentido de que con esta visión amplia y en muchos casos especializada de algunos de los panelistas, creo que si conjuntamos esta capacidad profesional, que obviamente no se concentra en los 4 expositores, hay muchos más en nuestro medio, creo que nos da una oportunidad de hacer un alto en el camino en el tema de la planificación y más concretamente el PDU de la ciudad de Chihuahua. Yo creo que nos ha faltado hacer un análisis de las propuestas anteriores contra los resultados y la realidad actual. Creo que esta retroalimentación, que es obligada, debería ser obligada periódicamente a que le hiciéramos a los instrumentos de prevención, nos hemos quedado cortos. Y hablo en plural porque considero que todos somos parte de este conjunto de entidades humanas que participamos de esa actividad. Yo creo que también con esta perspectiva de poder hacer un acto, es una revisión, yo me atrevo a decir que por lo que he escuchado y conocido el trayecto de estas pláticas, de estos foros, creo que de alguna manera tenemos que voltar al interior, es decir, no pensar que los problemas se van a venir a resolver con teorías o opiniones ajenas, creo que son bien válidas, pero me refiero a aquella frase que se utilizó hace algunos años donde se decía que había que pensar global y actuar local. Creo que hoy más que nunca en el tema de la planificación urbana de la ciudad es 100% aplicable. Estar abiertos a las tendencias, a lo que sucede en otras partes, pero no dejar de pensar actual. Creo que históricamente hemos venido haciendo planificación mucho, a mi juicio, en un esquema muy académico, que no digo que sea intencional, obviamente, creo que así se ha dado, muy académico y que le hace falta romper esa barrera de la academia para retroalimentarse con los temas de la realidad, como son los que acabamos de escuchar hace unos minutos. Me sorprende un poco y me evidencia tal vez que algo no está muy bien. O sea, escucho estas ponencias y me pregunto, ¿por qué no se dan este compartir de conocimientos cuando se elabora el instrumento? No se conviertan estos en una crítica a lo que se está proponiendo en un plan. Porque finalmente los organizadores, los 5
organismos que aparecen son consejeros del plan. Entonces me llama la atención que estamos en un foro donde venimos a criticar de la mejor manera, por supuesto, una propuesta de plan, siendo que los propios consejeros podrían aportar esa información, ese análisis en el proceso de elaboración. A lo mejor el proceso no está bien planteado, a lo mejor la mecánica de trabajo no está del todo bien planteado, pero me queda esa duda y la planteo con una pregunta. Me suena que algo no está bien porque estamos en una crítica de una propuesta donde somos consejeros. Y no hablo en nadie en particular, sino hablo del conjunto de interesados en el tema. ¿Otros 5 minutos? Sí. Bien, entonces, bueno, prácticamente terminaba mi intervención y yo sí sugeriría que preguntar otra pregunta que dejaría aquí en el podium es, ¿qué sigue? O sea, ya tenemos opiniones, creo que son suficientemente válidas y no se trata de establecer una crítica per se. Creo que este ejercicio establece una crítica, pero está fundada en un análisis y un conocimiento suficiente y adecuado de cada uno de los temas. Gracias, María. No sé si está la doctora Olague que pudiera platicarnos un poquito, a lo mejor dejar de compartir la pantalla y si está presente. Ah, sí, estoy presente. ¿Sí me escuchan? Bueno. Sí, sí se escucha. Ah, sí me escuchan. Ok, pues, bueno, Antes, pues si muy quieren, buenas tardes. Sí. Si logramos que se conecte, la doctora Olague está conectada por Zoom. Entonces Sí, tiene una participación también, al igual que el licenciado Grado y el arquitecto Soto. No sé si ustedes en lo que se conecta tengan alguna opinión o réplica de los comentarios del licenciado y del arquitecto. Aquí estoy ya conectada, ¿eh? La doctora, la verdad, no es una réplica, pero me queda claro la coincidencia. Ahorita decía Carlos Grado de la importancia del análisis de la vivienda abandonada. Y es precisamente a la reflexión que invitábamos cuando decíamos que estos grandes polígonos, sobre todo el 3 y el 4, su propia conformación, no pueden generar una normatividad que atienda puntualmente estos problemas, pero hay que buscar otros sistemas de polígonos de administración, más o menos como el que plantea Claudio. Gracias. Adelante, doctora. Ya la vemos. Bueno, muy buenas tardes. Sí, aquí estoy conectada. No se escucha todavía, sí. doctora. ¿Me escuchan? Tiene activo usted su micrófono, ¿verdad? Sí, sí tengo mi micrófono. Nosotros sí escuchamos, sí estamos escuchando los del Zoom. ¿Me están escuchando a mí? Perdón. No se escucha, doctora. Permítame tantito. Estamos aquí tratando de ver técnicamente. A lo mejor me tienen silenciado el micrófono. Los que estamos en Zoom, sí. Ah, ¿sí me pueden escuchar? Sí, sí. Doctora, a la orden. Bueno, miren, agradezco mucho la oportunidad que me dan de poder externar un comentario en relación a esta preocupación que todos, yo considero que de la manera más profesional y proactiva están realizando como una sugerencia para que la ciudad pueda enfrentar los retos que tiene, que desde hace mucho tiempo han sido detectados, digo, desde que yo tengo memoria de participar en temas de desarrollo urbano, pues hemos hablado de las mismas problemáticas que tiene la ciudad. La preocupación, yo creo, en la que pudiéramos coincidir es que podamos entrar en un, digamos, mecanismo de ensayo y error, al no actuar de una manera más efectiva y profesional para evaluar los planes que se han ido implementando en la ciudad, qué resultados han dado, si han contribuido o no a generar la visión de ciudad que todos anhelamos, por qué no han contribuido, cuáles han funcionado, qué políticas urbanas han funcionado y deben mejorar. En todo caso, ¿por qué hay la necesidad de hacer un cambio tan radical? Esa sería una preocupación que a mí me ha surgido desde que tuve pues conocimiento de este plan. Entonces, algunas de las cosas que yo quisiera señalar, bueno, están relacionadas con este punto y algunas cosas también que quisiera manifestar es la preocupación en términos de que la ciudad debe de construirse para todas las personas que la habitan. O sea, nosotros no podemos pensar en tener un desarrollo humano integral y sustentable si no buscamos que los planes atiendan las necesidades de todas las personas que forman parte de esta ciudad.
Es indudable que las familias más pobres no van a poder pagar los precios de un lote habitacional bien localizado y legalizado. Es también importante, obviamente, digo, coincido plenamente con el hecho de que necesitamos buscar un modelo de planeación urbana que sea más compacto, ¿verdad? Que sea más sustentable y que pueda generar mejor calidad de vida, acercando todos los beneficios que la ciudad ofrece, todos los equipamientos, la conectividad, la accesibilidad, la movilidad no motorizada a todos los ciudadanos. El resultado es cómo lograrlo para todos los ciudadanos. Yo pienso que no se puede en este sentido generar una sola política, ¿verdad? Que privilegie una zona de la ciudad y que olvide el resto de la ciudad, porque estaríamos incurriendo pues en una situación grave de injusticia que pondría en riesgo pues y reduciría sobre todo las expectativas de prosperidad y de sustentabilidad para la sociedad en general. Entonces es importante pues que se genere que este nuevo modelo o el reto que nosotros tenemos es generar un desarrollo orgánico y flexible. Y como comento, ¿verdad? Como se garantiza en el derecho a la ciudad, pues tiene que tener la garantía de que todos los habitantes puedan contar con acceso a infraestructuras, a equipamientos y a servicios básicos a partir de derechos reconocidos por la Constitución. Ese es el gran reto que tenemos, porque la realidad es que el crecimiento de la ciudad va a continuar de manera natural con el crecimiento de la población. ¿Cómo se va a dar entonces ese crecimiento y cómo lograr que los planes no se vuelvan letra muerta y que no entremos en un mecanismo de ensayo y error? No funcionó lo anterior, irá a funcionar lo actual. Si nosotros no tenemos incluso un seguimiento, alguien mencionaba ahorita, ¿verdad? Un seguimiento a las políticas públicas, a la eficiencia, a los resultados que se están teniendo, pues caemos en un mecanismo de ensayo y error. Entonces el reto es tener un modelo de urbanización y de metropolización que sea productos de acuerdo entre la sociedad y el gobierno. Eso es muy importante. Si no se genera un consenso entre la sociedad y el gobierno, pues no se va a tener un éxito en la implementación de los planes. Este consenso tiene que estar dirigido por visiones de largo plazo que nos lleven a que el desarrollo urbano sea integral y sea sustentable, que se adapte a los ciudadanos, no como el actual, donde los ciudadanos se tienen que adaptar al modelo de desarrollo y pagar los altos precios económicos, sociales y ambientales y de salud por radicar en las ciudades. Un nuevo modelo de desarrollo urbano, considero yo, deberá ser incluyente, tiene que ser descentralizado, colaborativo, tiene que ser flexible, donde cada ciudadano tenga la posibilidad de tener un desarrollo de acuerdo a sus necesidades. La sobreregulación motivó el fracaso de muchos de los planes que se tuvieron de desarrollo urbano. Entonces se debe de permitir un diseño adecuado a la ciudad que sea más compacto y consolidado. Es muy importante, considero yo, que pensar, ¿verdad? Que si el gobierno busca contener de manera artificial este proceso y no diseña y aplica instrumentos financieros para que ocurra, entonces la ciudad va a crecer de manera desordenada, generando impactos negativos en la calidad de vida de la población. Yo creo que esto no le conviene pues a nadie, entonces tendríamos que propiciar pues esquemas para que se dé un desarrollo armónico y orgánico de las ciudades, que el desarrollo sea flexible, que el desarrollo sea equitativo y sea sustentable. Y este ordenamiento siempre debe ajustarse a las necesidades y a la demanda de los ciudadanos y a sus preferencias sobre dónde debe crecer la ciudad. Si nada más se privilegia el desarrollo para un cierto sector de la sociedad, estaríamos nosotros acabando con una ciudad muy poco competitiva, porque como comento, yo considero que la ciudad de todas maneras va a seguir creciendo y los ciudadanos van a buscar resolver sus necesidades de vivienda y de habitabilidad, pues al alcance de sus posibilidades. Entonces, no ayuda en nada privilegiar el desarrollo de una parte de la ciudad y hacer como que el resto de la ciudad no existe y abandonarla a las problemáticas que pudieran tener. Entonces, pues necesitamos pues entonces considerar y privilegiar el hecho de que las ciudades están y deben estar diseñadas fundamentalmente para el ser humano y deben de tener en consideración a pues todas las personas que la habitan. Esto creo yo que es el gran reto que tenemos, cómo lograr que ese desarrollo sea pues un desarrollo armónico, sea un desarrollo orgánico, sea un desarrollo flexible
y considere a todos los que habitan la ciudad. Y la otra es cómo buscar de una manera profesional poder contar con políticas públicas que impulsen el modelo de ciudad que queremos y que seamos capaces de evaluar en el tiempo esas políticas públicas para realmente que los planes no se conviertan en letra muerta, sino que vayan gradualmente a lo largo del tiempo con acciones en el corto plazo, logrando la visión de largo plazo que se desea para la ciudad de Chihuahua. Esta visión solamente se va a lograr, como lo comenté yo antes, considero, cuando exista una armonía entre lo que las acciones de gobierno y lo que los distintos actores de la sociedad buscan, considerando pues al ser humano en su conjunto de manera integral y el consenso de todos los distintos actores de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. No, de nada. Regreso la palabra a uno de los participantes si quiere hacer algún comentario breve. Bueno, no sé, último llamado. Entonces, podemos concluir que hasta ahorita en el bloque 1 hablamos de una ciudad que existe, de una ciudad en la que habitamos de diferentes formas y de diferentes situaciones al norte, al sur, al oeste, y que tiene necesidades propias en cada una de esas zonas y que hoy día el plan que nos presentan no está siendo coincidente con ello. Está trabajando hacia el centro de la ciudad, hacia un polígono en donde ya se desarrollan políticas como la ciudad cercana y menesteres que también reflejan en ese plan los beneficios para todos los que viven hacia la ciudad más allá del centro. Gracias. Bueno, miren, muy rápido, vamos a hacer un pequeño receso. Son las 6:07. Regresamos a las 6:15. Son 8 minutos, básicamente para hacer aquí movimientos de escenografía. Y termino con esa lámina que está puesta, que es Cristóbal Colón y la reina Isabel de España, por allá del final de 1400. Y se parece el momento, por raro que esté, en aquel momento había locos que decían que más lejos había felicidad y vida. Y la idea era conservar, porque el reino de España estaba, en ese caso de Castilla, estaba en lucha con el reino de Granada y estaban recuperando territorio, ¿no? Y va un loco y dice, oye, quiero extenderme un poquito porque hay oportunidades allá. Y la mera era la reina Isabel, el esposo era el primer mandilón de la historia, dicen los españoles. Y yo les pregunto, ¿qué hubiera pasado si la reina Isabel dice, no te apoyo? A lo mejor no se descubrió América, porque no queríamos ni la dispersión ni nada de estas cosas que ahorita son las que estamos discutiendo, que son interesantes. Hasta ahorita incluso el presidente quiere que se disculpe el gobierno de España con nosotros por los excesos que tuvieron en la conquista. Pero el tema es que en realidad, ahorita yo coincido un poquito y se los dejo para la reflexión, América se hubiera descubierto, a lo mejor no por los españoles, por alguien más. O sea, no puedes detener la evolución de la sociedad por políticas. Y ningún cambio sucede en 6 meses. Todos toman un proceso de tiempo. Entonces, hacemos un pequeño receso y entramos al segundo bloque. 6:15 arrancamos, a los de Zoom les suplico no se desconecten, tomen agua, café y reiniciamos 6:15 puntuales. Gracias. ¿Perdón? Sí, vamos a poner la otra presentación.